Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Dedicamos este vídeo a la filosofía. Sí, habéis oído bien. Del griego, amor a la sabiduría, derivado de philein, o philein, amar, y sofía, sabiduría. La filosofía es una disciplina académica si nos ubicamos en el momento presente. Es un conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo, entendiendo como hombre el masculino genérico, ser humano. Trata de responder a una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia y el ser, ontología y metafísica, el conocimiento, epistemología y gnoseología, la razón, lógica, la moral, ética, la belleza, estética, el valor, axiología, la mente, fenomenología, existencialismo, filosofía de la mente, el lenguaje, filosofía del lenguaje, y la religión, filosofía de la religión. A lo largo de la historia, muchas otras disciplinas han surgido a raíz de la filosofía y, a su vez, la filosofía, es considerada la base de todas las ciencias modernas, en opinión de muchos autores. La disciplina ha existido desde la antigüedad en Occidente y Oriente, no solo como actividad racional, sino también como forma de vida. La historia de la filosofía nos permite comprender su evolución, desarrollo e impacto en el pensamiento. Quizá todavía estéis sorprendidos o sorprendidas porque dediquemos un vídeo, de hecho será una serie de vídeos de manera constante en este canal, mi amigo Freud, dedicado a la psicología. Recordemos a Platón y Aristóteles en la pintura de Rafael, La Escuela de Atenas. No obstante, el término probablemente fue acuñado por Pitágoras, y es que al abordar los problemas, la filosofía se distingue del misticismo, el esoterismo, la mitología y la religión por su énfasis en los argumentos racionales sobre los argumentos de autoridad, y asimismo se distingue de la ciencia porque generalmente realiza sus investigaciones de una manera no empírica, sea mediante el análisis conceptual, los experimentos mentales, así llamados, la especulación u otros métodos a priori, aunque sin desconocer la importancia de los datos empíricos. No obstante, la filosofía en ocasiones lleva a término sus investigaciones de manera interdisciplinar junto con otras áreas de las ciencias cognitivas, del lenguaje,
sociales, etc. Especialmente en filosofía de la mente, epistemología o filosofía del lenguaje. Asimismo, el enfoque de la filosofía experimental, aunque problemático para algunos, trata de ofrecer estudios experimentales para el apoyo de sus desarrollos teóricos. Hoy en día, los principales subcampos de la filosofía académica incluyen la metafísica, que se ocupa de la naturaleza fundamental de la existencia y la realidad, epistemología, que estudia la naturaleza del conocimiento y las creencias, la ética, que se ocupa de la vida y el valor moral, el bien y el mal, los derechos, el buen vivir, la dignidad, la virtud y en su conjunto la consideración que podemos tener en relación con las acciones y decisiones y desde donde podemos actuar de modo correcto o incorrecto. Y lógica formal, que estudia las reglas de inferencia que permiten deducir conclusiones a partir de premisas verdaderas, o bien lógica informal, que estudia los argumentos utilizados en su entorno cotidiano en términos de ponderación y validez de las razones. Otros subcampos notables incluyen la filosofía de la ciencia, la filosofía de la tecnología, la filosofía de la mente y la filosofía política. La Conferencia General de la UNESCO proclamó el Día Mundial de la Filosofía cada tercer jueves del mes de noviembre de cada año, obviamente. Por lo tanto, metafísica, epistemología, ética, lógica formal, fundamentalmente. Bien. Si vamos al diccionario de la RAE, filosofía queda definida como un conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. También se entiende por filosofía una doctrina filosófica y así podemos hablar, por ejemplo, de la filosofía de Kant. Como tercera acepción encontramos conjunto de doctrinas que con el nombre de filosofía se aprenden en los institutos, colegios y seminarios. En cuarto lugar, facultad dedicada en las universidades a la ampliación de los conocimientos de filosofía. En quinto lugar, fortaleza o serenidad de ánimo para soportar las vicisitudes de la vida. Y en sexto lugar, manera de pensar o de ver las cosas. Y así podemos decir que su filosofía era aquella de vivir y dejar vivir. Podemos encontrar
la expresión filosofía analítica, que queda definida como corriente filosófica de tradición anglosajona que destaca la importancia del lenguaje, de su verificabilidad y precisión en el análisis de las proposiciones filosóficas. Podemos hablar, encontramos también la expresión filosofía moral, filosofía que trata de la bondad o malicia de las acciones humanas. Y por último, filosofía natural, filosofía que investiga las leyes de la naturaleza. Y dicho esto, vamos a estudiar ahora la antropología social y cultural como disciplina que constituye formación básica o parte integrante del bloque de formación básica dentro de los grados universitarios que tienen que ver con las humanidades. Queremos subrayar que hay OCVs, cursos abiertos, que son impartidos en las universidades españolas y que pueden ser tomados por personas no vinculadas con tales universidades, por tanto no matriculadas en estudios en tales universidades. Dentro de estos cursos, dentro de los relacionados con artes y humanidades, con esta área de conocimiento en el ámbito universitario, encontramos, por ejemplo, cismas y fronteras entre Occidente y Oriente en el mundo antiguo. Historia antigua de la península ibérica, historia antigua, Grecia y el mundo helenístico, historia urbana medieval, introducción a la antropología social y cultural, lengua latina, mitología grecorromana, pervivencia de la mitología clásica en la historia de Europa y teoría y métodos de la geografía, evolución del pensamiento geográfico. Pues bien, nos vamos a quedar con el curso Introducción a la Antropología Social y Cultural que impartió la Universidad de Cantabria hace ya algunos años, pero cuyos contenidos todavía son plenamente de actualidad. Lo impartió el profesor Eloy Gómez Pellón, del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Cantabria. Y sin más, pasamos a hablar de esta disciplina de la antropología social y cultural.
Se trata de una ciencia social basada en la comparación cultural, que estudia los principios que caracterizan a las sociedades humanas tanto a nivel particular como a nivel universal. Los elementos básicos de la comparación intercultural son las normas, los valores y las creencias, junto con la realidad material, todos los cuales alimentan la diversidad cultural, dado que la cultura, como bien sabemos, funciona en los grupos sociales como un todo. La antropología es una ciencia holística y sistemática, fundamentalmente comparativa. Su conocimiento se basa en el empirismo que le proporciona la observación y el análisis de los grupos sociales, de suerte que al lado de su dimensión teórica o académica, presenta una importante proyección aplicada. Su método de conocimiento es esencialmente cualitativo, aunque no descarta el uso de otros métodos complementariamente, como los cuantitativos. Algunas palabras clave en la disciplina: parentesco, familia, identidad cultural, creencias, sociedad, valores, cambio social, cultura, cambio cultural, normas. Antropología cultural, antropología social, grupos sociales, organización social. Pues bien, en primer lugar, sería interesante hablar de la antropología sociocultural y sus métodos. A continuación, del concepto de cultura. Más tarde, de la antropología económica, para seguir con la antropología de la familia y el parentesco, seguida de la antropología política y de la antropología de las creencias a continuación. Género y cultura, un nuevo bloque y finalmente recomendaremos algunas obras, en este caso manuales, dentro de una bibliografía breve, como son, por ejemplo, 3 manuales que os recomendamos: Cultura e identidad cultural, una introducción a la antropología, aparecida en Barcelona, en Bardenas, en Editorial Bardenas, Etnografía, metodología cualitativa en la investigación sociocultural, obra aparecida en Barcelona, en Marcombo Boixareu, y la introducción a la antropología, tercera edición, de la obra con este título, aparecida en Madrid, en la Editorial Aguilar.
Esta es un manual clásico cuya primera edición apareció en 1953. Los autores Peels y Hoya. Existe la tercera edición que recomendamos, es de 1981, y las obras, los dos primeros manuales, son de la década de los 90, pero os animamos a su lectura porque todo lo dicho en ellos es plenamente aplicable. En la actualidad, es útil en la actualidad. Bueno, también una obra de 2007 que es también una introducción a la antropología social y cultural, Teoría, método y práctica, es el subtítulo, aparecida en la editorial ACAL en Madrid, y cuyo autor es Lisón Tolosana, editor de la obra. Bueno, os recomendamos el Diccionario Temático de Antropología de Aguirre Baztán, Barcelona, editorial Boixareu Universitaria, y el Diccionario de Etnología y Antropología, aparecido en ACAL, en Madrid, de autores Bonte e Ixard. Bueno, creo que es suficiente con estas referencias. Vamos a ampliar un poquito más el programa que seguiremos en la serie de vídeos que dedicaremos a la antropología social y cultural. En el bloque de antropología sociocultural y sus métodos, abriremos con la antropología sociocultural, concepto y ámbito de estudio. Cerraremos el bloque con la antropología, refiriéndonos a la antropología aplicada. En el bloque el concepto de cultura comenzaremos con unas ideas introductorias y lo cerraremos hablando de cambio cultural. El bloque antropología económica también será abierto con unas palabras de introducción para cerrarlo con la distribución de bienes y servicios. El de antropología de la familia y el parentesco también tiene un apartado introductorio y será cerrado con la terminología del parentesco, con el estudio de esta terminología. El bloque de antropología política también arrancará con unas ideas introductorias y se cerrará hablando del Estado antiguo y su transición al Estado moderno. En el bloque en el bloque de antropología de las creencias, nuevamente el apartado introductorio, lo cerraremos hablando de religión y cambio. El bloque género y cultura arrancará también con unas ideas de introducción y se cerrará hablando sobre sexualidad y género. Y yo creo que es suficiente, sí que lo es. Bueno, pues nos vamos a quedar con... en este vídeo, en el presente vídeo, vamos a comenzar hablando de la antropología sociocultural y sus métodos. Vamos a empezar con el concepto y ámbito de estudio.
La antropología hace referencia a un vasto campo de estudio que, tomando como referencia al ser humano, trata de acercarse a éste en su compleja realidad biológica y cultural. La propia denominación de esta ciencia, compuesta por un prefijo y un sufijo griegos, lo está sugiriendo. No hay duda de que con esta denominación la antropología cumple con el requisito de poseer un objeto de estudio concreto y bien definido, el ser humano en este caso. No obstante, se trata de un objeto tan amplio que resultaría inabordable. Así se explica que existan distintos sectores dentro de la antropología general, cada uno de los cuales está adjetivado de manera diferente. Aunque todos toman como referencia al ser humano, para acercarse, como hemos dicho hace unos instantes, a este en su compleja realidad biológica y cultural. Cuando nos referimos, y ahora nos ceñimos a antropología sociocultural, cuando nos referimos a la antropología sociocultural, estamos aludiendo al ser humano estudiado como miembro de un grupo social y como integrante de una cultura. En realidad estamos haciendo mención de realidades similares, puesto que, como veremos en vídeos posteriores, los grupos humanos poseen una cultura que les proporciona una imagen, o si se quiere, una identidad, gracias a la cultura que los caracteriza. Por lo tanto, hay gente que habla de antropología social, hay gente que habla de antropología cultural de manera indistinta, hay gente que habla de antropología sociocultural, como hacemos nosotros en este vídeo, y hay gente que introduce matices diferenciadores entre antropología social y cultural. Nosotros pensamos que son realidades similares. Puede decirse, en consecuencia, que la antropología sociocultural estudia las sociedades y las culturas humanas, tratando de descubrir prioritariamente los elementos compartidos y las diferencias, con una estrategia holística, esto es, enfocada a la globalidad. Para lograrlo se vale de una metodología sistemáticamente comparativa. Por tanto, no es una ciencia de lo exótico y de lo singular, ni mucho menos. Recordamos aquí, por ejemplo, a los nativos americanos, ¿no? Con los que chocamos los europeos, nosotros, españoles, pero también otros europeos cuando llegamos al nuevo continente. Desde luego, las diferencias que observábamos entre nosotros y ellos fue un primer empuje fundamental para el nacimiento,
siglos antes del nacimiento, estrictamente hablando, de la disciplina antropológica en el siglo XIX, como conocimiento científico, sistemático. Como digo, el encuentro con estos nativos americanos del norte y del sur fue un primer empujón hacia lo que hoy llamamos, hacia el surgimiento de lo que hoy llamamos antropología. Antropología cultural, seguimos con nuestra exposición, ha sido la denominación al uso en los Estados Unidos desde la época de Franz Boas. De hecho, él y sus discípulos son clasificados como culturalistas. El hecho de que a algunos de sus discípulos concedieran a la cultura un carácter superorgánico, a Creva y Sapir especialmente, hizo que este fuera el adjetivo característico de la antropología norteamericana. En el Reino Unido, la denominación habitual desde la época de Radcliffe Brown ha sido la de antropología social. Mientras que en la primera denominación se enfatiza el hecho productivo del ser humano, la cultura, en el caso de la antropología inglesa se hace lo propio con el hecho de que el ser humano integre una sociedad. Nótese que la denominación norteamericana concede a la antropología un amplísimo campo de estudio. De hecho, la misma, también desde la época de Boas, integró en su seno a la antropología física, la arqueología, la lingüística y la antropología sociocultural. Por el contrario, la antropología inglesa atribuyó a esta un campo más limitado y especializado de estudio, aunque sin negar el estrecho parentesco de esta antropología con otras ciencias sociales y humanas. De hecho, también en la antropología norteamericana es frecuente la especialización en la antropología social. Lo más importante, y sea como fuere, es que llámese antropología social o antropología cultural, una y otra comparten un mismo tipo de problemas, de preocupaciones, de métodos y de orientaciones teóricas. Este hecho justifica que hablemos de antropología sociocultural. En la Europa continental es bien sabido que han existido otras denominaciones como etnología, etnografía y otras, como decimos. A mediados del siglo XX, Claude Lévi-Strauss se esforzó en hacer célebre una unificación conceptual que reserva a la descripción de una cultura el nombre de etnografía, a la fase comparativa el de etnología y a la elaboración teórica final el de antropología, que en este caso será sociocultural. La propuesta de Lévi-Strauss, admitida plenamente, forma hoy parte de la esencia de la antropología.
No hace falta añadir que la antropología física también está presente en las universidades europeas desde el siglo XIX, compartiendo su denominación con el de antropología biológica posteriormente, y siempre dedicada a estudiar al ser humano como organismo físico-biológico. Más antigua es aún la denominación de antropología filosófica, dedicada a reflexionar acerca del ser humano en cuanto psique o espíritu pensante. La antropología social o cultural se encuadra en las ciencias sociales. Cuando se adjetiva como social, lo es por definición. Y es una ciencia empírica que formula deducciones verificables acerca de las sociedades y de las culturas de los seres humanos a partir no de las suposiciones abstractas, sino de las observaciones sistemáticas llevadas a cabo entre las sociedades de todo el mundo, valiéndose para ello de métodos y técnicas específicos. La antropología social o cultural nació de la necesidad de estudiar las culturas humanas de forma directa, superando las especulaciones acerca de las mismas con una metodología característicamente cualitativa. El repertorio de sociedades o culturas estudiadas en todo el mundo desde mediados del siglo XIX es muy amplio y ello ha permitido a esta ciencia afinar progresivamente la comparación intercultural. Las aportaciones científicas de la antropología sociocultural han abocado al conocimiento de conceptos que hoy resultan indispensables en cualquier análisis. Etnocentrismo, relativismo cultural, identidad cultural, conflicto interétnico, etc. Algunos temas fundamentales de nuestro tiempo nacieron al tiempo que se desarrollaba la antropología. Pensemos en el de los estudios de género. Y Margaret Mead, en el de la distinción entre magia y religión, a propósito de la obra de Bronislaw Malinowski, o en el de la prohibición del incesto, y Claude Lévi-Strauss, por poner algunos sencillos ejemplos. La posición que se adopta al denominar a esta disciplina antropología sociocultural concuerda con las dos denominaciones más extendidas, antropología social y antropología cultural. Y sobre todo, remite a una elaboración teórica y metodológica que es común. Una y otra, la social y la cultural, coinciden en buena parte de su objeto y remiten a problemas y a soluciones que pertenecen tanto a una como a otra. Eso explica que en contextos académicos la denominación de antropología social y la de antropología cultural participen de una aceptada sinonimia, como hemos apuntado hace unos instantes.
Después de todo, se entenderá mejor que cuando hablamos de la antropología sociocultural estemos haciendo mención de una ciencia fronteriza con otras ciencias sociales, especialmente con la sociología, así como con el derecho, la ciencia política y la psicología social, entre otras. Ya hemos dicho que la antropología social es una ciencia social por definición, pero también comparte frontera con otras disciplinas que pertenecen a las ciencias sociales y a las humanidades, tales como la historia, la geografía y la filosofía, entre otras, debido a su interés tanto en el conocimiento de las sociedades como en el de las culturas. Una rápida mirada a la formación de los antropólogos que han cultivado la antropología en el pasado y en el presente nos permite descubrir que esta ciencia se ha nutrido en su evolución de manera muy intensa de la teoría de muchas de las ciencias enunciadas, al tiempo que se ha producido un trasvase inverso, lo cual se ha convertido en una extraordinaria fuente de fortaleza para la antropología sociocultural. Y aquí lo dejaremos por hoy. En consecuencia, como digo, concluyo el contenido de este vídeo, de un vídeo que arrancamos hablando de filosofía y que concluimos hablando de antropología social y cultural, hablando en definitiva del ser humano, de nuestra especie. Muy especial, según el punto de vista, un animal más, según otros puntos de vista, ¿verdad? Perdón. Si os ha gustado el vídeo, si os ha resultado interesante, útil, valioso desde algún punto de vista, os ruego le deis me gusta y así recibo un oportuno feedback. Si sois asiduos al canal y consideráis valiosos los contenidos del mismo y no os habéis suscrito todavía, no sea que esperáis, y si no lo sois, no sois asiduos al canal, pero habéis llegado recientemente a él y tenéis curiosidad por los contenidos de mi amigo Freud, os animo a daros un paseo por los mismos y a decidir posteriormente si queréis suscribiros o no. Tengo la esperanza de que la decisión sea en sentido positivo. Es importante que aumente la audiencia, el número de suscriptores, para que mi amigo Freud gane presencia en la red y de esta manera sean posibles una serie de actividades y proyectos que están en cartera y que materializaremos, o al menos lo intentaremos, cuando las suscripciones del canal superen las 1000. Solamente así son asumibles y abordables los proyectos que en su momento compartiré, os expondré. Bueno,
Me despido de vosotros con un saludo afectuoso. Os recuerdo, como siempre hago al final de cada vídeo, que mi amigo Freud, que también es el vuestro, siempre lo ha sido, está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra compañía, con vuestro apoyo y compromiso para con este proyecto tan ilusionante que lleva su nombre. Desde luego es un proyecto ilusionante para el que os habla, para mí mismo. Desde que concebí mi amigo Freud como realidad en la plataforma de YouTube, en la red, en Internet, y desde luego me consta por comentarios realizados a los vídeos, por comunicaciones que recibo a través de las redes sociales, de mis redes sociales, me consta que también buena parte, por no decir toda la audiencia, está muy interesada en el desarrollo de los contenidos y muy ilusionada con la utilidad que están encontrando en mi amigo Freud. Me felicito por ello. De eso se trataba, ¿no? Cuando concebí la idea. Y bueno, nada más. Solamente tengo la esperanza, me despido con la esperanza de reencontrarme con todos vosotros y vosotras en el próximo vídeo, que llegará muy pronto, no lo dudéis. Os deseo de verdad que todo en vuestras vidas esté lo mejor posible. Recordad que este canal nació con espíritu altruista, con ánimo divulgador, como fuente de aprendizaje, como fuente de inspiración, como referencia y punto de apoyo, siquiera sea modesto, a las personas que, atravesando dificultades vitales de una u otra índole, necesiten de encontrar dentro de sí mismas los recursos que todos poseemos para superar, como digo, las dificultades vitales que tarde o temprano a todos nos toca enfrentar. Vivid esas dificultades como oportunidades de crecimiento personal y no como dramas. El punto de vista es importante. La vivencia de la situación es importante. El elemento subjetivo es casi tan importante, a veces más, que el objetivo, que la dificultad propiamente dicha. Y aprovechad esas dificultades para crecer y así ser más fuertes cuando en el futuro nuevas dificultades os toquen a la puerta. Los que tenemos algo de experiencia en la vida, quiero decir que tenemos más allá de 30 años, sabemos que las dificultades son una constante que nos viene a visitar de tanto en tanto, y lo mejor que podemos hacer es prepararnos para lidiar con ellas. Eso es la vida. La vida no es un mar, constantemente en calma, sino a veces tiene oleaje y hay que saber nadar en todas las circunstancias. Un abrazo, un saludo muy afectuoso para vosotros y mis mejores deseos para vosotros y para todos vuestros seres queridos. Sabed que la felicidad es un ideal, pero es interesante perseguirlo. Si bien nunca podremos alcanzarlo plenamente. Esto no es un problema, sino es un estímulo. La vida nunca será aburrida. De acuerdo con lo que acabamos de afirmar. Hasta muy pronto. Que estéis bien.